Trump hizo un post en sus redes sociales diciendo que Zelensky era un dictador. Hay quien llegó a preguntarse si Putin le había hackeado la cuenta a Trump, pero lo cierto es que el post de la discordia fue fruto de la inspiración del presidente estadounidense. ¿Qué hay detrás del post y de la posición de la administración Trump con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania? Quédate y lo comentamos. Después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera que Trump vive en una burbuja de desinformación creada por los rusos, el mandatario estadounidense publicó en su perfil de la red social Truth Social un post en el que lo más chiquito que le decía a Zelensky era que era un dictador por no haber convocado a elecciones cuando correspondía. El post de Trump es básicamente una declaración sobre un cambio de postura de 180 grados con relación a la política que hasta la fecha ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero el post deja claro, además, que ese cambio de postura está matizado por el hecho de que Trump considera que Zelensky lo único que ha hecho es sacarle dinero a Biden porque estaba sleepy o dormido o mareado, como diríamos los cubanos. Trump señaló además que Zelensky no puede acreditar en qué ha empleado los más de 350.000 millones que recibió de los Estados Unidos como parte del apoyo a la guerra. Pero quizás lo más llamativo del post es el hecho de que Trump implícitamente reconoce que la guerra fue iniciada por los ucranianos a sabiendas de que no podrían ganarla. En resumen, Trump dijo que si Zelensky quiere conservar su país, tiene que decidirse pronto, convocar elecciones y llegar a un acuerdo que los estadounidenses están negociando con los rusos y que pudiera implicar la entrega del territorio ucraniano que ya Rusia se anexó mediante referéndum. Muchos consideran que el posicionamiento de Trump expresa una postura nacionalista. America First. And we began the golden age of America. Una postura en la que el presidente de los Estados Unidos asegura que el conflicto entre rusos y ucranianos no debería ser de interés prioritario para los Estados Unidos, que geográficamente está separado del conflicto por lo que Trump llamó un hermoso océano. Básicamente lo que dice Trump es que quienes deberían preocuparse por el conflicto ruso-ucraniano y gastar dinero son los europeos. Y esa es una postura que recuerda las discusiones que movieron la política estadounidense a finales de la década de los años 30 del siglo XX. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, muchos políticos y ciudadanos comunes estadounidenses defendieron la idea de que era un conflicto en el que no debían participar los americanos porque se estaba desarrollando en Europa y no les afectaba directamente. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end. Y precisamente la Segunda Guerra Mundial, ahora que se está moviendo este calificativo de dictador por no llamar a elecciones, fue también utilizada como excusa para romper un precedente que había sido cumplido por más de un siglo en la política estadounidense. Ningún presidente debía estar más de 2 periodos en el cargo. Y traigo el tema del uso de la guerra como justificación para cambios en la política. Ya lo dije, porque precisamente después del post de Trump en Truth Social, donde señala a Zelensky como dictador por no haber llamado a elecciones cuando correspondía, la gente ha comenzado a decir que Trump lleva razón porque los americanos, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, hicieron elecciones presidenciales. Y con relación a ese asunto, hay 2 elementos matizables. El primero es que ciertamente las elecciones presidenciales de Ucrania debieron haberse celebrado en marzo de 2024, o sea, hace un año. La constitución de ese país dice que deben celebrarse elecciones presidenciales en marzo del 5º año del periodo presidencial y Zelensky asumió la presidencia en marzo de 2019. No obstante, la ley ucraniana también establece que si se impone una ley marcial y en el tiempo de su vigencia tocan elecciones presidenciales, las mismas pueden ser pospuestas o reprogramadas. Y precisamente desde el 2022, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Zelensky, con toda la lógica del mundo y al enfrentar una agresión militar, decretó la ley marcial que hasta hoy sigue vigente.
Y es precisamente la existencia de una ley marcial y la continuación del conflicto bélico la justificación que ha usado Zelensky y su gobierno para posponer las elecciones presidenciales. Por otra parte, no es Zelensky ni Ucrania el único ejemplo en la historia que puede utilizarse como un ejemplo de paralización de la competencia política durante periodos de guerras. Quizás el mejor ejemplo es Gran Bretaña, que luego de la renuncia de Chamberlain y el ascenso de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, creó un gobierno de coalición con representación de los principales partidos y utilizó la Emergency Powers Defense Act de 1939 para paralizar el juego político y poner todos los esfuerzos del país en función de la guerra. Solo después del fin de la guerra en 1945, que se suspendió la Emergency Powers Act, Gran Bretaña volvió a celebrar elecciones generales que, por cierto, perdió Churchill contra los laboristas. Pero como mismo es matizable lo de Zelensky y su condición de dictador por no llamar a elecciones cuando correspondía en medio de una guerra, también es matizable que los estadounidenses hayan celebrado las suyas en medio de un conflicto bélico. Eso es verdad, pero hay que decir también que los estadounidenses celebraron una sola elección presidencial mientras estaban oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, y eso fue en 1944. No obstante, las guerras son elementos tan traumáticos y excepcionales que incluso los estadounidenses tomaron decisiones políticas que implicaron quiebres de precedentes políticos que parecían intocables. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt utilizó la Segunda Guerra Mundial como justificación para romper un precedente de más de un siglo establecido por el primer presidente del país, George Washington. Washington no solo fue el primer presidente de los Estados Unidos, sino también el primero en renunciar a correr para un tercer periodo presidencial sin que la Constitución estableciera prohibición alguna en ese sentido. Y esa práctica establecida por Washington fue respetada por más de 100 años hasta el año 1940, cuando Roosevelt, con el apoyo de su partido, el demócrata, decidió lanzarse a un tercer periodo presidencial. Y paradójicamente, si bien utilizó la Segunda Guerra Mundial como argumento, lo hizo en el sentido de decir que solo él podía mantener a los Estados Unidos fuera del conflicto que se desarrollaba en Europa. Hay que recordar que los Estados Unidos no entraron a la guerra hasta 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Por tanto, cuando se celebraron las elecciones de 1940 que convirtieron a Roosevelt en el primer presidente en ser electo para un tercer periodo presidencial, los Estados Unidos oficialmente no estaban aún en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1944 ya sí estaban sumidos de lleno en el conflicto, y entonces un Roosevelt aquejado por problemas de salud volvió a utilizar la excepcionalidad de la guerra, ya no bajo el argumento de querer evitarla, sino de poder manejarla para lanzarse y ganar un cuarto periodo presidencial. Roosevelt es hasta hoy el único presidente de los Estados Unidos que ha sido electo por más de 2 periodos. En su caso, para 4, lo que lo pudo haber llevado a permanecer en el poder por 16 años. No obstante, solo estuvo 12 en la presidencia, ya que murió en abril de 1945, unos meses después de haber sido reelecto para su cuarto mandato y unos meses antes de concluir la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los logros de Roosevelt, sus 4 periodos presidenciales promovieron un debate que dio lugar a la enmienda 22 de la Constitución estadounidense para limitar constitucionalmente los mandatos presidenciales. Esa discusión se profundizó desde 1944, cuando el candidato republicano a la presidencia y contendiente de Roosevelt, Thomas Dewey, afirmó que un posible mandato de 16 años era una amenaza para la democracia. En un discurso en Buffalo, el 31 de octubre de 1944, Dewey dijo: 4 mandatos o 16 años es la amenaza más peligrosa para nuestra libertad que se haya propuesto. Por eso creo que 2 mandatos deben ser establecidos como límite mediante una enmienda constitucional. Por eso mismo, en marzo de 1947, un Congreso ya controlado por los republicanos aprobó la enmienda 22 de la Constitución estadounidense, que formalizó los 2 periodos presidenciales como límite. No obstante, no fue hasta febrero de 1951 que se culminó el proceso de ratificación de esa enmienda en los estados. Desde entonces, algunos miembros del Congreso han intentado revocar la enmienda 22, pero sus esfuerzos no han superado la etapa de comité. En fechas recientes, representantes republicanos han afirmado su deseo de impulsar modificaciones constitucionales para cambiar nuevamente la Constitución y permitir que el presidente Trump pueda presentarse a un tercer periodo.
de última hora que nos hace mirar al entorno de Donald Trump y a Estados Unidos. No lleva ni una semana al frente de la primera economía del mundo y un miembro republicano de la Cámara de Representantes acaba de presentar una resolución para enmendar la Constitución de los Estados Unidos y permitir que Donald Trump y cualquier otro presidente futuro sea elegido para cumplir un tercer mandato. En concreto se trata de Andy Ogles, de Tennessee, que ha presentado la medida tan solo días después de que el lunes asumiera y jurase el cargo, el segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca. Si quieres saber qué posibilidades de éxito tiene una propuesta como esa y qué tendría que suceder para que se diera, déjame dicho en los comentarios y le dedicaremos unos minutos. Recuerda siempre apoyar lo que hacemos. Hoy más que nunca necesitamos de tu aporte, como quieras y como puedas. Unas estrellas, un super chat, un gracias, hazte miembro del canal, manda una donación o simplemente dale like a este video y compártelos para que otros que a lo mejor pueden y quieren ayudarnos también formen parte de nuestra familia y nuestro soporte. Y si tienes algún negocio y me estás viendo y crees que sería beneficioso para ti anunciarte con nosotros, no dudes en ponerte en contacto a través de nuestras redes. Nos vemos en la próxima entrega.